Tilsa Tsuchiya nació en Supe en 1929. Es una de las pintoras más reconocidas del Perú. La artista fue hija del inmigrante médico japonés Yoshiro Tsuchiya y de la peruana de ascendencia china María Luisa Castillo. La cultura japonesa de su padre la hizo cuestionar su identidad nacional. Esta mezcla de cultura e identidad japonesa y peruana se notaría en su arte años después. Su familia, que tiene rasgos japoneses y de Asia sudoriental, la apodó la Chola. Su fascinación por el arte empezó temprano, cuando era niña. A los 19 años empezó a estudiar pintura en la Escuela Nacional de Bellas Artes y tuvo profesores como Quispe Asín, Ricardo Grau. Lamentablemente, su padre murió en 1947 y 2 años después murió su madre. Tilsa abandonó sus estudios, pero poco tiempo después los retomó. En 1948, cuando aún era muy joven, nació su primer hijo, Orlando. Además, siendo aún estudiante, participó en concursos locales, como el premio del Salón Municipal de Lima con su obra Cementerio. En la década del 70, se mudó a París para estudiar arte en la Sorbona y grabado en la Escuela de Bellas Artes. Su profesor, Ricardo Grau, dijo de ella lo siguiente en su texto de presentación: su entrada a la vida artística la hace en las mejores condiciones que el joven artista puede soñar, con magnífico oficio, una innegable personalidad creativa, además de una voluntad férrea de trabajo. En 1963 se casó con Charles Mercier, un francés por quien adquiriría la nacionalidad francesa. 3 años después volvió a Perú y ganó el premio prestigioso Tecnoquímica en 1970. Y en 1976 presentó una serie de 8 pinturas llamada Los Mitos. En aquella época formaba parte del movimiento surrealista. Sin embargo, su vida exitosa no solamente le brindaba buenos momentos. En 1978 le detectaron cáncer al útero. Al año siguiente representó a Perú en la 15ª Bienal de Sao Paulo. La lucha contra su enfermedad terminó en 1984, año en que falleció a sus 55 años, una edad de madurez de su capacidad artística e intelectual. Cuenta que durante su infancia, en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, fue atormentada por sus compañeros de clase. Por eso se escondió en su casa preguntándose quién era y empezó a sentir sus raíces. Para ella, el arte fue su salvación. Dice que el arte pudo refugiarse en el reino del espíritu. Entonces, para Tilsa, la búsqueda de raíces era algo constante. Conocer el pasado y el presente le permitiría proyectarse a futuro. También tenía la creencia de que todos somos iguales en nuestros orígenes y encontrando nuestros orígenes universales podemos conectarnos entre nosotros. En diversos encuentros con ella era visible su relación compleja con el espacio de su hogar. Su casa tenía poca personalidad. Ella misma la describía como falsa, porque uno podía tener una imagen errada cuando entraba. Obras.
Su arte es categorizado como mitológico, onírico, sensual y único. Ella señalaba que vivía jugando y que no podía pintar sin jugar y que hay que saber cómo hacerlo. No relacionaba el acto de jugar a algo infantil, sino a algo que también puede ser muy serio e importante para desarrollarse. Tuvo una conexión fuerte con sus raíces orientales y peruanas. Su relación con sus obras, sin importar cuán realistas fueran, eran sumamente íntima. Decía que le daba vergüenza cuando la gente miraba sus pinturas, porque era como si los espectadores la estuvieran viendo por dentro. Sus obras son dominadas por personajes míticos y leyendas, en contraste con otros artistas del mismo tiempo que tocaron temas políticos relacionados con la dictadura militar. Tilsa Tsuchiya ha sido criticada por algunas personalidades por no presentar nada deliberadamente peruano en su obra Machu Picchu en 1970, una de las obras más famosas que tuvo. No obstante, hay muchas interpretaciones de la obra que muestran maneras en que el artista se nutría de las tradiciones de su país. Tilsa se inspiró en un viaje a Cusco mientras estudiaba en la Escuela Nacional de Bellas Artes en 1957. Cuenta que le resultó impactante la pobreza de la gente en los pueblos cusqueños. La obra Machu Picchu ha recibido varias interpretaciones. Algunos hacen referencia a un personaje principal en una suerte de altar, tal vez en el Intihuatana. También se entiende como un personaje de carácter femenino ubicado entre dos montañas, que pueden ser interpretadas como símbolos masculinos. Se entiende como parte del proceso de creación, la naturaleza y que la mujer es considerada sagrada. Otra interpretación es de que el personaje principal está sentado encima de otros pequeños personajes, aspecto que va de la mano con la imagen que tiene Tilsa sobre la sociedad jerarquizada peruana. Las dos montañas representan el Mont Blanc y Huayna Picchu, y a su vez representa su vida en Francia y Perú. La música también forma parte del arte de la pintura. La quena aparece en varias de sus obras, así como en Músicos Andinos 1968. Los personajes que tocan representan las montañas y los apus, y liga otra vez las tradiciones andinas con su arte. Los mitos. Esta serie de cuadros forma parte de su estilo de realismo mágico. Fue representada en 1976 durante su época surrealista. Los cuadros tienen influencia del indigenismo peruano con rasgos precolombinos, así como con rasgos europeos y orientales. De esa manera, pudo explorar y formar un mundo con su propia mitología y cosmovisión. En un análisis del erotismo en el universo simbólico de Tilsa, la autora Mihaela Rudulescu del barrio de Mendoza sostiene que es un tema subyacente en muchas de sus obras. Busca unidad y armonía con el otro, algo que se percibe en su obra Paraíso, 1971. Los seres de su obra se encuentran entre lo humano y lo animal. Asimismo, su ausencia de brazos es importante, ya que representa el esfuerzo del ser humano por convertirse en un homo faber. Por su parte, el historiador del arte peruano, Luis Eduardo Bufardén, interpreta que en la serie se encuentra una búsqueda de la verdad, de la paz, de la inmortalidad, en la búsqueda y el descubrimiento de un centro espiritual.
Aunque sus cuadros son surrealistas, la artista sostuvo que no eran resultado de vuelos desembocados de su imaginación, sino situaciones que ella misma conoció. En una conversación en 1976 sobre su exposición en la Galería Camino Brent, Tilsa explicó el origen de sus cuadros. Comentó que el mito del guerrero rojo fue inspirado en el bosque de piedras en Cerro de Pasco. Cuando era niña, se fueron a Cerro de Pasco y tuvo que volver a encontrar ese recuerdo para pintar el cielo muy gris, casi negro. Según el poeta José Watanabe, la inspiración se le había dado a una señora que limpiaba su hogar. Tilsa le relató que tuvo una visión de un hombre rojo, identificado como el diablo. Tal personaje se encontraba encima de una roca, exactamente como el cuadro de Tilsa. Ella misma dice lo siguiente sobre la obra: la luz, el espíritu del hombre, el mito de la vida y de la muerte. Cuentan los orígenes del hombre andino, su lucha y su resistencia, como el sol, como la luz que cada mañana vuelve a nacer. El guerrero de montaña en montaña, en silencio vigilante, desafía la noche, extendiendo sus brazos invisibles como el último rayo de vida para volver a la mañana siguiente. Para pintar su cuadro, El mito del árbol, empezó pensando en el árbol y lo que simboliza. El árbol es vida, y hay una similitud entre este y el hombre, porque como las ramas del árbol se envuelven alrededor de él, así hace el hombre también. Se vuelve sobre sí mismo. En la obra hay una figura femenina también, y Tsuchiya opina sobre la esencia de la mujer. Dice que es animal, naturaleza y medio humana, y entiende que esa declaración machista puede enojar a las mujeres. Su posición sobre ellas es contraria con el pensamiento feminista de los años 70. En aquella época, para las feministas era importante alejarse de la imagen de la mujer como un ser natural y el hombre como un ser intelectual. 20 años antes, la filósofa Simone de Beauvoir escribió, en contraste con la percepción de Tilsa, que no existe una esencia femenina y el entendimiento de la mujer como la más afectada por la naturaleza fue una gran parte del argumento patriarcal siglos antes. No obstante, puede ser que asociarse a la naturaleza haya sido un acto de empoderamiento para el artista.